¿Alguna vez te has puesto a pensar que nunca nadie nos ha enseñado a cómo aprender? Es algo que parece muy vasto, pero siempre te han dicho en la escuela o en la universidad que tienes que estudiar, sacar buenas notas para tener un buen trabajo, pero nunca nadie se ha puesto a explicarte a ti cómo tienes que aprender las cosas. Pues hay 1000 técnicas de estudio, pero a lo mejor tú encuentras una que te va bien, pero no es la más eficiente de todas. Pues nada, en el vídeo de hoy quiero hablar de este tema. ¿Por qué aprendemos? O sea, desde que somos nómadas, teníamos que tener esta habilidad de acordarnos de cosas que nos había pasado o cosas que teníamos que aprender, pues para no comernos esa seta de color rojo que a lo mejor nos puede intoxicar, o esa baya de color viváceo que te entran muchas ganas de comértela, pero en sí es venenosa. Nos habilitaba a evitar posibles riesgos de animales peligrosos, de cómo cazar bien. O sea, es un concepto súper interesante el por qué aprendemos. O también, pues el lenguaje. Esto es algo que unas palabras que hace miles o cientos de años alguien les puso un significado y desde entonces la gente se ha acordado de ello y los utilizamos para comunicarnos entre personas. Pues nada, contándoos un poco de mi historia, dejándolo friki aparte. Yo en mayo de este año, bueno, del año pasado, de 2023, tuve mis exámenes finales de bachillerato y en primeros de bachiller pues a lo mejor sacaba 5 y 6 y al final acabé sacando 2 matrículas de honor y un excelente. Obviamente yo hice el bachiller en Inglaterra, que es un poco diferente a cómo funciona en España y no es continuo, es decir, las notas que sacas en primero de bachiller no valen para nada, pero acabé sacando de las 3 asignaturas que hacía pues 2 matrículas de honor y un excelente, que es increíble. Pues primero de todo el concepto más básico es que si tú estás queriendo aprender algo rápido, quiere decir que tú quieres hacer alguna otra cosa más que no sea aprender, dígase pues jugar a videojuegos o salir con tus amigos. Pues entonces, ¿por qué no le pones el 100% de tu atención cuando estás estudiando? Pues es una cosa que he visto a gente escuchar música mientras estudia, mirar el móvil mientras estudia o hasta estar hablando con gente mientras estudia. Y yo la verdad que no lo entiendo. Porque si ponemos en una balanza, ¿qué prefieres? ¿Estar 2 horas a full estudiando, matándote y no tocando nada, simplemente mirando el libro? ¿O estar 6 horas pues estando toqueteando el móvil, escuchando música, haciendo el gilipollas con tus amigos? No sé, a lo mejor las 6 horas pues te parece más atractivo, pero desde mi punto de vista prefiero hacer las 2 y después pues irme a hacer las cosas que a mí me interesan. Por eso, siempre que estés estudiando pues te recomiendo que apagues todo lo electrónico. Si estás en el ordenador pues que evites ir a YouTube o hacer cosas que sean procrastinar y deja el móvil en otra habitación y ponte a estudiar bien, porque va a ser lo más eficiente de todo. Después el segundo concepto es algo que descubrí escuchando el podcast de Andrew Huberman, que es muy interesante, que es que nosotros cuando aprendemos algo es porque hemos dormido, y es que las vivencias que nos pasan en el día realmente las guardamos en nuestro cerebro cuando estamos durmiendo. Es como que se guarda la información del disco duro en nuestra cabeza pues cada noche, ¿no? Por eso siempre se recomienda que duermas bien antes de un examen. Pues este es un concepto que creó Andrew Huberman, que es el NSDR, o Non-Sleep Deep Rest, que básicamente viene a ser no dormir, pero estar en un trance de descansar mucho. Este es un tipo de meditación que lo que hace es que estés en el trance, que es el punto ese justo antes de quedarte dormido y dormirte, que es como que estás semiconsciente y eres capaz de estar tranquilo y estar pensando en tus cosas, pero no estás del todo dormido y soñando. Pues aparentemente lo que dicen los estudios es que tu cerebro está guardando, digamos, en el disco duro o repitiendo la información que tú has hecho durante ese tiempo a unas 10 a 20 veces la velocidad que lo haríamos normalmente. Entonces, lo que dice Andrew Huberman, que es lo mejor que podemos hacer, y fue lo que yo apliqué, es que cada unas 4 horas tienes que hacer un NSDR si quieres aprender mucho. Pues después de las 4 horas, pues no es tan efectivo como tal, pero yo, por ejemplo, lo que hacía una sesión de estudio por la mañana, de unas 3-4 horitas tranquilamente, hacía un SNDR, me iba a comer y después hacía otra sesión por la tarde y hacía otro NSDR. La verdad, la primera vez que hice un NSDR, yo lo flipé muchísimo, os lo recomiendo mucho que lo hagáis, aunque no lo uséis para estudiar, como experiencia personal, y además os dejaré algún vídeo que utilizo yo de vez en cuando en la descripción, porque la verdad creo que es algo que todo el mundo tiene que experimentar, porque es un trance que hasta para pensar cosas bien, muchas ideas y cosas para vídeos se me han ocurrido mientras hacía un NSDR. Con ese tip ya tendríais que ser mejor que la mayoría de personas de vuestra clase, estudiando bastante poco, pero aquí otro tip que os va a ayudar a dejarlo al siguiente nivel. Pues si con el SDR el cerebro iba unas 10 o 20 veces más rápido aprendiendo las cosas que si estuvieras leyéndolo en un libro, pues hay otra técnica que permite emular eso mismo sin tener que estar meditando todo el rato. Lo que dice Huberman, que es lo que funciona, es que cuando tú estés trabajando intensivamente, ponle esas 2 horas que hemos estado hablando antes, cada 2-3 minutos, un tiempo aleatorio, no hace falta ni que te pongas un temporizador, estés 10 segundos pues mirando una pared, dejando la mente en blanco.
Y aparentemente lo que está haciendo el cerebro cuando no le das ningún proceso a pensar o nada que estar concentrado, el cerebro lo que está haciendo es rebobinar y volver a repetir toda esa información de 10 a 20 veces. Y no es algo que me esté inventando, es algo que se ha demostrado científicamente. Entonces es un poco el concepto de concentración, descanso y estar ahí jugando con ese balance de estar súper concentrado y estudiando y aprendiendo las cosas y estar descansando y dejando a tu cerebro recordar la información que quieres aprender. También os recomiendo que no os frustréis mucho porque cuando estás intentando aprender algo, estás generando unos caminos neuronales, pongámosle que es como que estás en un campo y estás caminando y ves que poco a poco se van haciendo las pisadas de la gente y los vas viendo, pues cuando más hagas esa acción, más fuerte va a ser el camino neuronal, hasta para lo bueno, pues para lo malo. Obviamente si estás fumando tabaco, estás haciendo más fuerte el camino neuronal de estar fumando y que te dé esa gratificación de estar fumando y que se te bajen los niveles de estrés, pero también lo podemos usar para las cosas buenas. Pues os recomiendo paciencia y con disciplina y dedicación pues lo podéis llegar a obtener. Y es una técnica que yo he estado utilizando últimamente y para sacarme el carnet de conducir. Y en 2 semanitas de estar haciendo 1 hora y pico de test al día, ahora mismo estoy haciendo 0 intentos de test y en un par de semanas me voy a examinar y espero que me vaya bien. Y por último de todo, os recomiendo que vayáis de más difícil a menos. Es decir, yo creo que subir una montaña es mucho más difícil que bajarla, ¿no? Pues lo mejor que puedes hacer es empezar estudiando los tópicos que menos te sepas. Y eso es una técnica que a mí me ha funcionado muchísimo, pues al principio en la ESO siempre solía estudiar los tópicos que ya me sabía primero, pues siempre decía que era como para reforzar lo que ya sabía, pero en verdad estaba perdiendo el tiempo. Pues es mucho mejor empezar con lo que no sepas, y poco a poco irle bajando la dificultad. Que sí, que te va a costar un poco al principio, pero a medida que vas yendo a través del temario y vas viendo que las cosas se van haciendo más fáciles, es como una pequeña motivación para que no pierdas la disciplina ni las ganas de seguir estudiando. Obviamente en este vídeo no voy a cubrir cosas como pedirle a tus padres o a tus amigos que te pregunten cosas de tus exámenes o técnicas así de estudio, pues porque todo el mundo las sabe, pero estos 3 tips son los que más me han funcionado a mí, que pues recapitulando un poco es utilizar los NSDR cada 4 horas para relajar el cuerpo y hacer que tu cerebro guarde la información en el disco duro, hacer las pausas de 10 a 15 segundos cada 2 minutos para que tu cerebro haga lo mismo que en un NSDR pero sin descansar, y por último el hacer las cosas de más difícil a más fácil es una técnica que a mí me ha funcionado siempre y no creo que mucha gente lo haga. Y pues nada, este ha sido mi vídeo de cómo estudiar. Pues nadie nunca te ha dicho cómo se tienen que hacer las cosas. He estado toda esta semana viendo tips y cosas que he visto por internet de cómo la gente estudia y también contrastándolo con lo mío. Y la verdad que creo que me ha salido un vídeo que puede ser de mucho valor. Y nada, por favor darle a like, suscribiros y comentad esas cosas que ayuden al algoritmo de YouTube, pues me ayudáis muchísimo a mí y así pues llegamos este mensaje a más personas y así todo el mundo puede aprender a estudiar. Y sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, un besazo, un saludo y hasta la próxima. Adiós.